nos iguala a todos, más allá de la clase económica o social en la que estemos cada uno. Este proyecto que lo presenta el Chuli, este proyecto de la Unión Cívica Radical, en su conjunto, persigue esto. Persigue la educación por sobre todas las cosas. No es responsabilidad del Ejecutivo el sistema educativo, pero sí podemos, desde el granito de arena, como lo pensó el Chuli, como lo pensó Gerardo, como lo pensó el partido, que con este proyecto nosotros podemos colaborar. Y colaboramos básicamente con tres cosas para que tengamos en cuenta. Primero, para que nuestros jóvenes estén en las aulas. Hoy nuestros jóvenes, los que no están en las aulas, sabemos dónde están. Y están en un lugar donde ninguno de nosotros nos gusta estar. Pero que el gobierno se hace el distraído y mira para otro lado, y tiene que ver con el tema de las adicciones, donde ni siquiera tiene establecimiento para tratar a nuestros jóvenes, y muchos de ellos se nos están yendo por esa vía. En primer lugar, los tenemos los chicos en las aulas. En segundo lugar, vamos a ayudar a cada una de las familias que van a ser beneficiarias de este proyecto en su economía familiar. Aquellos que tengan 2, 3 o 4 chicos estudiando, no tengan lugar a duda que les va a ayudar y muchísimo en su canasta familiar. Y en tercer lugar, vamos a ayudar, lo que no está haciendo el gobierno, es a la terminalidad. Hoy tenemos un alto índice de deserción en los chicos, sobre todo en el secundario. Con esto vamos a ayudar a que en el segundo semestre, como viene ocurriendo históricamente, no disminuya en un índice sumamente importante el grado de deserción y de abandono. Desde ahí está pensado este proyecto, presentado por el Chuli, este proyecto con el Cabezón, con el partido en su conjunto. ¿Cuál es la idea? ¿Cómo va a funcionar este proyecto? Para que ustedes tengan una idea global, durante el año se cortan alrededor de 65 millones de boletitos. ¿Sí? 65 millones de boletos se cortan. Esto no significa 65 millones de personas distintas. Cada persona viaja durante el año y 3 veces. En total se cortan 65 millones de boletos. De eso casi un 20%, un 18% son estudiantes. Para que ustedes tengan una idea de la magnitud del esfuerzo que va a hacer el municipio, que vamos a hacer todos nosotros para poder llevar adelante este proyecto. Es decir, un 18, un 20%, estamos hablando de casi 13 millones, 12, 13, depende del año, o 14 millones de boletos estudiantiles que se cortan por año. Ese esfuerzo a partir de ahora lo vamos a hacer nosotros. Lo va a hacer nuestra organización, nuestro municipio, nuestra gestión de la Unión Cívica Radical, el Chuli. Entonces esto es lo que tenemos que saber transmitirle a la sociedad, que no es un cualquier esfuerzo y que tiene que ver con esos objetivos finales, que es el tema de la educación. ¿De dónde vamos a solventar esto? Esto es lo que más o menos muchos nos están preguntando. Nos ha tocado acompañado a la vida y el Chuli, que está lleno por los colegios. La verdad los quiero felicitar. También está me tocó acompañar a la escuela de Lina y surge toda esta pregunta. Y los chicos ya saben de qué se trata. Y los chicos valoran esto. Y cada uno de ellos, aunque muchos de ellos no se trasladan en el colectivo, saben que el que tiene al lado y que lo necesita, que esto los va a ayudar a que sigan yendo a la escuela al lado de ellos. ¿Cómo lo vamos a solventar a esto? Hay un 3% de esos 65 millones de boletos que se cortan durante el año, hay un 3% que tienen que pagar las empresas de transporte como tasa al municipio. Esos fondos que recauda el municipio directamente lo va a poner al servicio de este beneficio. Por lo tanto, eso es lo que le tenemos que transmitir a la gente. El sacrificio importante que está haciendo el municipio para poner a disposición de la sociedad de que todos nuestros chicos puedan ir a la escuela. De ahí nos va a faltar una pequeña parte, y esa es la pequeña parte de dónde lo vamos a sacar. Y eso está planteado para que lo hagamos de los juegos de azar. ¿Por qué de los juegos de azar? ¿Por qué nuestro partido pensó que tiene que ser de los juegos de azar? Porque ahí, en los juegos de azar, es donde se distorsionan muchos valores. Se distorsiona el valor en la persona que va, que lo traslada al seno familiar y que después lo traslada a la sociedad. Donde se reinstauran, donde se reconsideran y se tratan de volver a tomar esos valores, es en la educación. Por lo tanto, de ahí, de donde se distorsionan algunos valores, es ahí a donde tenemos que aplicar el físico del municipio para recaudar. Para que ustedes se den una simple idea de las maquinitas, que esto lo transmitió claramente Gerardo, de las maquinitas de juego de azar, de las maquinitas de los tragamonedas, son alrededor de 500 máquinas y cada una de ellas, la que menos gana 6.000 pesos por mes. Es decir, que están facturando 3 millones de pesos. Lo único que vamos a hacer es que no ganen muchísimo, vamos a dejar que ganen mucho. Entonces una de esas pequeñas partecitas las vamos a destinar a esto para completar el círculo con los fondos que son necesarios. Esa es la importancia de dónde lo sacamos, a cuántos vamos a beneficiar, pero lo importante de esto es por qué lo hacemos, por qué es una decisión del partido y que tiene que ver con nuestros valores, que tiene que ver con nuestros principios y que tiene que ver con que nuestros jóvenes estén en las aulas, terminen el colegio y
y ayudar a cada uno de estos grupos familiares. Eso es un poquito la idea y en ese esfuerzo estamos. Algunos concejales recién están llegando porque nos hemos dividido. Hay algunos que están trabajando en la MUNI, Carlito, la Marta, la Yoli, los otros tres venimos de la comisión, estábamos en el Consejo Deliberante, pero todos estamos abocados a esto. Y la idea es lo que planteó nuestro presidente Jorge. Si Dios quiere y está todo listo para mañana, seguramente el jueves estaremos aprobándolo. Y no tengan duda que vamos a tener que ir ahí, vamos a tener que ir a la Estas elecciones nos jugamos mucho. En estas elecciones que vienen nos jugamos el 2015. Una de las principales banderas con que vamos a salir a la calle a ganar el 2013 es con el boleto estudiantil gratuito y universal. No bajemos los brazos, salgamos con los grupos de acuerdo a lo que nos coordine el Comité Capital, lo que el Comité Capital coordine, de ahí vamos a salir todos a los grupos, a la calle, a la rotonda, con los pasacalles, con los panfletos, con las planillas, lo que el Comité Capital nos marque, y los esperamos. Si es el jueves, los esperamos el jueves para que nos acompañen masivamente, para que se sienta que este es un proyecto de la Unión Cívica Radical, que es un proyecto del Chuli y que lo vamos a aprobar, no solo por aprobarlo, sino que lo vamos a aprobar porque lo vamos a llevar adelante. Que no tengan duda aquellos que están sentados